Hoy nos corresponde entonces hablar sobre el amor de Dios. Quizás, no sé si todos sabrán, pero hoy finalizamos esta serie de los atributos de Dios. Estuvimos alrededor de 20 semanas, o estamos alrededor de 20 semanas, estudiando 20 atributos. Y hoy nos corresponde el último que tiene que ver con el amor de Dios. Así que vamos a estar hablando sobre el amor, vamos a estar reflexionando en torno a las preguntas que estamos jueves a jueves leyendo, que tiene que ver en primer lugar cómo nosotros definimos de forma simple este atributo, en palabras simples cómo definimos en este caso el amor. En segundo lugar, ¿qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Esa es la segunda pregunta. Y en tercer lugar, si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto mi manera de vivir? ¿Y cómo cambia mi relación con los demás? Entonces esa es la tercera pregunta. En primer lugar, definir. Segundo, ¿qué nos enseña sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Y en tercer lugar, ya si entendemos realmente este atributo, lo conocemos, cómo esto cambia mi manera de vivir y mi forma de relacionarme también con los demás. Así que esas son las tres preguntas. Y vamos a leer la palabra del Señor en nuestro texto de referencia, que está en la primera carta de Juan, primera de Juan capítulo 4, para que usted lo pueda buscar. Primera de Juan capítulo 4, vamos a leer los versículos 7 al 10. Primera de Juan 4, del 7 al 10. Así que ahí, si lo tiene, búsquelo, hay algunos segunditos para que lo podamos leer de forma alternada, todos juntos, y que participemos todos de esta lectura. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 10. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bien, lo leemos entonces de forma alternada. Dice así: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es el texto que vamos a tener como referencia, y Tozer en el libro, él cuando parte hablando del amor de Dios, él dice algo bien interesante, que él señala que el amor de Dios es el atributo más difícil de exponer de todos sus atributos. Tal vez usted no entienda el amor de Dios por nosotros, yo mismo no lo sé, dice Tozer. Estamos tratando de comprender lo incomprensible. Es como tratar de tomar el océano entre sus brazos o abrazar la atmósfera o elevarse hasta las estrellas. Nadie puede hacer eso. Así que creo que debo hacer lo mejor que pueda y confiar en que el Espíritu Santo compense la limitación humana. Y creo que tiene razón Tozer con lo que dice, porque si bien es cierto, pareciera que es fácil hablar del amor, y de hecho me pasó cuando veía cuál era el atributo que correspondía, yo decía, oye, pero si la Biblia habla mucho del amor, hay muchos ejemplos del amor, entonces, ¿por qué va a ser difícil? Va a ser muy sencillo. Pero la verdad es que es todo lo contrario, mientras más habla la Biblia del amor, más difícil es poder sintetizarlo, poder entender en su idea, porque el mismo Dios se muestra como el amor, como la fuente del amor, y que Él es la misma expresión máxima del amor. Así que yo concuerdo plenamente con las palabras de Tozer, que si bien es cierto hay mucho texto sobre el amor, es complejo poder entender y ponernos en la mente de Dios para poder realmente entender y enseñar lo que es el amor.
¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una idea de amor que es muy, ¿cómo decirlo de alguna forma? Que es muy humana, que es muy relacionada con el beneficio humano. De hecho, cuando yo me fui a la RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, busqué la palabra amor y me llamó la atención de que las tres primeras acepciones o las tres primeras definiciones que da sobre el amor ocupa la misma palabra al inicio. Fíjense lo que dice la primera acepción. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. O sea, en primer lugar, lo define como un sentimiento, en el cual el ser humano, que es insuficiente, necesita de otro, busca y encuentra unión con otra persona y se llena, por decirlo de alguna forma. La segunda acepción que da la RAE es sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Esa es la segunda acepción que da la RAE sobre el amor. Pero nuevamente ocupa el concepto, la idea de sentimiento. La tercera, ¿qué dice? Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo. ¿Ya? Después la RAE da más definiciones, ya no son las únicas, pero lo que yo quiero quedarme, lo que quiero mostrar, es que nosotros tenemos una idea bastante humanista de lo que es el amor. Nuestra idea de amor está muy relacionada con lo que es el sentimiento, lo que es la emoción, lo que yo siento. Y al menos eso es lo que la RAE nos da a entender. Claramente con estas tres primeras acepciones, la RAE lo ve como un sentimiento. Como que yo siento algo, y eso es amor. ¿Ya? Entonces muchas veces, y pasa con los jóvenes o los adolescentes, van a decir, es que yo amo a esa persona. No sé si usted escuchó en sus hijos, o usted mismo lo dijo cuando joven, yo amo, o es que yo quiero estar con esa persona porque la amo. Y no, en realidad está sintiendo algo solamente. ¿Ya? Y vamos a hablar quizá un poquito más adelante, si nos da el tiempo, de cómo se entiende esa idea de sentimiento, más que el amor bíblico. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles con esto? Que pensemos y nos cuestionemos si realmente la Biblia nos presenta el amor como un sentimiento. Y aquí quiero escucharlo. Si ustedes ven, saben o sienten que bíblicamente el amor es un sentimiento. Al menos la RAE así lo señala en sus primeros tres acepciones, pero bíblicamente, ¿será así? Hermano Ramiro, aquí si le puede acercar el micro, el valiente. No, yo he estado leyendo mucho la Biblia y justamente pensaba como decía usted, en este atributo de Dios, amor. Y es muy complicado para nosotros, porque para Dios, cuando se nos presenta, por ejemplo, el caso de Jacob y Esaú, dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Entonces, viendo esto, también hay una elección. ¿Ya? Dios decide amar y ama. O sea, no es que Él tenga un sentimiento y lo haga efectivo, sino que es una elección, por lo que he sacado de la Escritura. ¿Ya? Entonces sería una elección o una decisión, ¿o no? Algo así. ¿Ya? ¿Alguien más se anima sobre el amor? Natalia, con el micrófono para que se escuche. Yo creo que a veces somos muy insistentes en decir que el amor es una decisión y no un sentimiento, como si fueran dos dimensiones que se oponen entre sí y se anulan. Creo que el amor efectivamente es una decisión, pero eso no implica que no haya una dimensión del sentimiento. Los sentimientos, las emociones las creó Dios. Por lo tanto, en nuestra visión, uno ve cómo el mundo entiende las emociones y los sentimientos como algo
pasional, volitivo, algo que cambia, algo que está intrínseco en una naturaleza caída. Pero si nosotros vamos a examinar la palabra del Señor, sin esa mirada de la caída, Dios es un Dios que creó las emociones, es un Dios que siente, es un Dios que dejó las emociones en nosotros para que le diéramos gloria a Él. O sea, Él hizo las emociones, nos hizo seres sintientes para que le diéramos gloria con esos sentimientos. Por lo tanto, no creo que el amor en su dimensión sentimental, por así decirlo, sea algo que anule la fuerza de la decisión que significa el amor. O sea, creo que son dos dimensiones que coexisten y que no se anulan entre sí. Ya, interesante. ¿Alguien más que quisiera comentar o dar su apreciación con respecto a cómo la Biblia nos presenta el amor? Si es solamente un sentimiento o más que eso. ¿Sí? Con lo que decía la hermana Natalia, sí está bien, nosotros es como un sentimiento, pero recordemos que nuestro sentimiento está corrompido por el pecado, entonces tampoco podemos comprender exactamente cuál sería el amor, porque como dice usted, claro, nosotros tenemos sentimiento y amamos a una persona, como decía usted en la juventud, el problema es que nos pide que amemos a nuestros enemigos. Entonces, ahora, con nuestros sentimientos pecaminosos, ¿podremos amar a nuestros enemigos? Es ahí el dilema. Ya, podríamos ahí también profundizarlo cuando lleguemos a ese aspecto práctico, ¿ya? Hermano Ismael. Referente al amor, desde el punto de vista que lo veo yo, es el amor de Dios es incondicional, es eterno, no cambia. El hombre ama hasta cuando él quiere amar, porque cuando ama el hombre y es decepcionado, deja de amar, deja de querer, tiene límite. Pero el hombre, Dios, el amor de Dios es diferente, es eterno, es el amor y no ve, a ver, que uno lo decepcione o no lo decepcione a Dios, Dios lo va a amar, igual lo ama, pero el hombre no, es condicional el amor que vivimos nosotros diariamente. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ya, interesante. Nos va a servir ese punto para la definición, porque ciertamente a veces vemos o comprendemos el amor como algo condicionado a, o que depende de otra cosa, ¿ya? Bien. ¿Alguien más que quisiera darnos su apreciación, opinión? ¿Nadie? Sí, cortito. Cuando dije antes, es que uno, reitero lo que dije, o sea, no es que uno vaya a la palabra del Señor entendiéndolo desde su propia perspectiva, con sus prejuicios y con una mirada humanista. Uno tiene que ir despejado de todo eso y ver cómo Dios manifiesta su amor. Dios manifiesta su amor como una decisión, como algo inmutable, algo impasible, o sea, Él no cambia, Él no es influenciado. Entonces, y además es un Dios que muestra su amor y lo expresa de una manera con sentimientos. Entonces, la impasibilidad del amor de Dios, la eternidad del amor de Dios, la perfección del amor de Dios, además no solamente es una decisión, sino que también se expresa desde los sentimientos. La Biblia nos muestra un Dios que siente y hace todo eso antropopatismo, antropomorfismo, para mostrarnos que es un Dios que siente, que no es un Dios que no tiene sentimientos, que no siente nada, y Él nos hizo a su imagen. Claro. En ese sentido. Entonces, el amor no es solo una decisión, no es un acto estoico de decir yo decido amar, es eso y mucho más. Es eso y además Él siente, porque si nosotros tenemos capacidad de sentir, eso no proviene de nosotros, proviene de nuestro Creador. Con la diferencia, vuelvo a reiterar, no con la caída. Ya, bien. Sí, me acordé de ese pasaje que dice, y no contristéis al Espíritu Santo, que también nos lleva como a pensar eso, de que en cierto sentido Dios también nos muestra esa idea de sentimiento, emoción o de relación con el ser humano.
Yo acá tengo algunos pasajes bíblicos que quiero que vayamos leyendo rápidamente, así que si me pueden ayudar con esos, que los tengan ahí a mano, porque la Biblia nos va a hablar del amor, nos va a ir dando algunas ideas de amor. Vamos a leer 1 Juan 4, del 7 al 8. Si alguien lo tiene, que lo lea, o otra persona me busca Mateo 22. 1 Juan 4, del 7 al 8. Ya, 1 Juan 4, del 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya, muchas gracias. ¿Qué nos dice Juan acá del amor? ¿Qué nos está diciendo Juan en esta carta? 1 Juan 4. ¿O qué ideas podemos sacar? El amor proviene de Dios. Ya, en primer lugar, claro, el amor proviene de Dios. ¿Qué otra cosa más nos dice Juan? Y lo demostró enviando a su Hijo. Dice, amado, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. O sea, el amor proviene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, el cristiano puede amar. Eso es lo que está diciendo. Y no es puede. El cristiano debe amar. ¿Ya? Y lo vamos a ver más adelante. Y conoce a Dios. El que no ama, por consecuencia lógica o contradicción, no ha conocido a Dios. Está ocupando la lógica acá, Juan. El que ama es porque conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, en primer lugar de esta cita podemos ver que el amor está asociado a conocer a Dios. El que ama es porque conoce a Dios y el que no ama es que no conoce a Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. El que ama es nacido de Dios y también nos dice que Dios es amor. ¿Ya? Entonces ahí vamos teniendo algunas ideas sobre el amor. Mateo 22, del 34 al 36, y otra persona busca Juan 13. Hermano Ismael, por favor, con micrófono. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muchas gracias. Nuevamente estamos hablando de amor. ¿Qué nos dice Jesús sobre el amor? ¿Qué nos enseña? Nos pide que amemos incondicionalmente. Ya, que amemos incondicionalmente. ¿Qué más nos dice el Señor? ¿Es un mandato? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? El amor no tiene límites. ¿Ya? Tiene que amarse a todos. ¿Ya? Que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir todos, ¿no? Ya, claro. Aquí Jesús como que presupone el amor propio. Como que dice, si tú te amas a ti mismo, tienes que amar también al otro, con la misma intensidad que estás amándote. Bueno, eso, muy bien. Resume toda la ley en eso, en amar. Y ya cuando el Señor dice eso, ya como que mi cabeza se vuela. En que toda la ley se resume en estas dos cosas, en amar a Dios y en amar al prójimo. Y uno inmediatamente puede pensar en el decálogo, en los 10 mandamientos, que la primera tabla o los primeros 4 hablan de Dios. Y los otros también, o los otros 6, hablan del prójimo. Uno podría pensar en eso, pero lo más probable es que Jesús está hablando de toda la ley en sí. Que todos los mandatos, todas esas reglas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, tenían como propósito amar a Dios y amar al prójimo. Entonces cuando Jesús dice eso, que de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, de hecho lo incluye en la ley y los profetas,
Nos está diciendo de que todo se ha tratado de esto, de amar. Y eso ya se escapa de nuestra lógica. Hermano Ramiro. Sí, agregando eso, y siguiendo con el tema de los sentimientos nuestros, Sí. acá dice, amarás con todo tu corazón y con toda tu mente. O Con sea, toda tu alma y tu mente. tu alma, o sea, claro, con tu alma y tu mente, ¿cierto? Sí. Entonces ya es, de partida tenemos que nuestro sentimiento llevarlo a ese mandato. No es que con nuestro sentimiento nos vaya a obedecer el mandato, sino que es todo lo contrario. Nos envían un mandato y nosotros tenemos que poner nuestro sentimiento en ese mandato. Y yo creo que ahí está la perfección del cristiano, de obedecer ese mandato, porque es un mandato. Sí, sí. No lo podemos negar. Entonces nuestro sentimiento está corrompido. Bajo ese mandato deberíamos ser obedientes. Y ahí yo creo que concuerda más en amar a nuestros enemigos. Porque así como Dios decidió amar, y si nosotros tenemos la imagen de Dios, también Dios nos da ese carácter para amar, pero en obediencia a Él. Y ahí nos lleva a glorificar a Dios, porque no es un sentimiento corrompido. Claro. Y por eso es importante leer la Biblia en su contexto narrativo general. Y de hecho lo conversábamos con Juan Carlos delante, así que le voy a preguntar a él. La historia de la Biblia nos presenta esta idea del reino, de este reino que se corrompió, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Y claro, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo que viene a mostrarnos es cómo Dios está redimiendo ese reino. Por tanto, cuando vemos estos mandatos, cuando vemos estas instrucciones, no es algo antojadizo del Señor. Lo que Él está haciendo es conformar el carácter del creyente o el cristiano para volver a su estándar original, que en este caso es lo que estaba en el Edén. Por lo tanto, el Señor nos crea con esa capacidad de obedecer y de amar. Por tanto, todas nuestras emociones, sentimientos, todo nuestro ser tiene que manifestar ese amor. Y eso es lo que está enseñando Jesús. Y de hecho lo que Jesús señala acá no es algo nuevo. Si usted conoce un poquito del Antiguo Testamento, lo que Jesús está haciendo es citar la Shemá, que es una oración que está en Deuteronomio 6:4, en donde dice, y yo creo que ustedes se la saben: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, Jesús está citando básicamente lo mismo. ¿Será que al mencionar Jesús corazón, alma y mente está diciendo que el ser humano tiene tres elementos que lo componen y no está rompiendo los paradigmas de alma, cuerpo, espíritu o cuerpo, espíritu? No. Jesús está diciendo todo, tu ser, ¿ya? Todo tu ser, ya sea que tú lo pienses como corazón, alma, mente, cuerpo, espíritu, todo, ama al Señor. Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Ya? Tomar este texto para decir de que somos tres cosas, corazón, alma y mente, es un error. Lo que Jesús está enfatizando acá, citando la Shemá, es esta idea de todo nuestro ser tiene que amar. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Vamos con Juan 13, 34, 35, y otra persona busca Corintios 13, del 3 al 7. Si alguien tiene Juan 13, que lo lea, por favor. Juan 13, del 34 al 35. Sí, Juan 13, 34 al 35, y otra persona busca 1 Corintios 13, del 3 al 7. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ya, sí. Al 35, sí. Y en esto conocerás todo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muchas gracias. Entonces Juan 13, 34, 35 está diciendo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿O qué podemos extraer de esto?
en relación al amor. Que es un mandamiento. Ah, sí, pero ¿qué más? Como evidencia de que son tus hijos. Muy bien, muy bien. Que os améis unos a otros como yo os amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, si los discípulos no se amaban, ¿qué iba a decir el mundo? Estos no conocen a Dios, no son discípulos de Cristo. Si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces esto también nos lleva a una dimensión importante, de que no solamente tenemos que vivir el amor amando a Dios, sino que también tenemos que preocuparnos de amar al otro, porque eso también es un testimonio. O sea, una iglesia que no ama está dando un mal testimonio. Un cristiano que no ama a su hermano está dando un mal testimonio, tanto dentro de la iglesia como afuera. Afuera es peor, obviamente. ¿Natalia? Que me acordé que hace unos días atrás leí un video que había unos romanos de la época de la primera iglesia, habían culpado a los cristianos de haber incendiado Roma. Y habían romanos que daban testimonio, que ellos no eran cristianos, son romanos que hablaban, dando testimonio de que de cómo eran los cristianos. Y decían que eran gente que abundaba en amor entre ellos, que incluso amaban a sus enemigos. Y me impactó el testimonio que daba, no era solo uno, pero recuerdo ese que me caló muy profundo, porque él no es que defendiera a los cristianos, pero él decía, es imposible que ellos hayan sido, porque ellos son personas en las que abunda el amor, se aman entre ellos, se ayudan y además aman a sus propios enemigos. Es interesante eso, que la cultura en la cual se desarrolló la iglesia, o los valores de amor y de individualismo, no son tan distintos a los de nosotros hoy en día. Como que eso de amar desinteresadamente o hacer algo desinteresadamente, como que no es tan común. Es como un valor, incluso, que nuestra sociedad lo destaca. Y vemos como con el paso de los años la iglesia sigue teniendo ese mismo mandato de amar. Y es una forma en que el mundo también ve ese testimonio, que el mundo también puede conocer o saber de que creemos en algo distinto a lo que ellos creen. Entonces tenemos que ver el amor de esa forma. Entonces ya vemos una nueva dimensión del amor. El amor es también una forma de testimonio. Tenemos que amar. 1 Corintios 13, del 3 al 7, y otra persona busca 1 Juan 4:19, y después otra persona de memoria me dice Juan 3:16. 1 Corintios 3, del 3 al 7, hermano Ismael. Y si repartieses todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muchas gracias, hermano. Y este es un pasaje muy claro, y que si tuviésemos que buscar quizás definiciones del amor, aquí tendríamos harto. Y yo creo que este pasaje nos pega a todos. Porque si nos medimos con este estándar de lo que es el amor, nadie califica, yo creo, ninguno. Todos quedamos cortos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y por eso tomé desde el 3 en adelante: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Para entender lo que está hablando Pablo acá, tenemos que irnos al contexto. ¿Qué tema está tratando Pablo acá? En 1 Corintios 13 y 12 y 14. ¿Qué tema está tratando Pablo en 1 Corintios 12, 13, 14? Los dones espirituales. Entonces el capítulo 13 es como un
paréntesis entre los dones. Como que 12 dones, 14 dones, pero 13 habla del amor. Entonces Pablo no es que se le haya antojado hablar del amor. Pablo lo que está haciendo acá es mostrar y enseñar de que los dones espirituales que la iglesia de Corintio tiene, debían ejercerlos en amor. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, dicho de una forma más coloquial, tú en la iglesia podías hacer maravillas, cosas milagrosas, cantar bonito, predicar bonito, enseñar bonito, servir bonito, figurar. Pero si no lo haces con amor, no sirve de nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y él nos muestra la dimensión real del amor. El amor es sufrido, dice. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y para cerrar, después Pablo dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Lo que Pablo está diciendo acá es interesante, es que lo más probable es que la iglesia de Corintio, como era una iglesia muy pecadora y muy desordenada, había muchos dones. ¿Ya? Pero Pablo está ordenando eso. Pablo está ordenando. Y Pablo lo que le está diciendo acá es que, ya, ustedes a lo mejor están poniendo mucha atención en los dones milagrosos, en las lenguas, en las manifestaciones, pero cómense del amor. Amen primero. Porque todas estas cosas van a pasar. Estas cosas se van a acabar. El amor queda. Por lo tanto, si tú tienes dones, ejecútalos con amor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, una nueva dimensión del amor es que también nosotros edificamos a los hermanos. Cuando tú edificas a tu hermano, estás manifestando amor. Es otra dimensión. Primera de Juan 4:19. ¿Alguien lo tiene? Pablito. Ya. Pablito lo vale. Con micrófono. Primera de Juan 4:19 y otra persona Juan 3:16 después. Vamos. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Muchas gracias. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué está diciendo acá Juan? Que el amor proviene de Dios. Y si nosotros amamos y evidenciamos amor es porque ya alguien nos amó primero. Eso es lo que está diciendo, que el amor no nace de ti. Alguien te amó primero. ¿Mm? Sí, de hecho, claramente es un fruto. Y proviene de Dios. Por lo tanto, de hecho creo que Arthur Pink, y ahí podemos estar de acuerdo o no, él dice que esta idea del amor y esta recepción del amor de Dios también se da solamente en el cristiano, no en los inconversos. ¿Ya? Podría ser también viéndolo de esa forma, de que el Señor ha obrado en nosotros, ha trabajado y ha plantado esa semilla de amor. Juan 3:16, ¿alguien se lo sabe de memoria? Con el amor. Amó Dios al mundo. A su Hijo unigénito. Todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Ya? Todos los que hemos andado por las calles lo aprendimos de memoria. ¿Qué nos dice ahí? Que Dios nos amó y como nos amó, ¿qué hizo? Dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Hay algo interesante, ya no puedo profundizar mucho, porque si no se nos va a ir la clase, pero para los que les interese investigar sobre esto, por ejemplo, tomándonos de Juan 4:19 y Juan 3:16, que son textos que son bien puntuales, que muestran algo que hizo Dios. Ustedes, todos pasamos por lenguaje, ¿cierto? En el colegio. Que nos enseñaban los tiempos verbales, pasado, presente, futuro, condicional, pretérito imperfecto. ¿Se acuerdan de eso, no? Pasado, presente y futuro. Yo leí, yo leo, leeré, ¿cierto? Yo he leído también. Yo leería, ¿cierto? ¿Se acuerdan un poquito de eso?
Ya, en los idiomas de la Biblia, los originales, tanto el hebreo como el griego, también existen estos tiempos verbales. Y el tema es que en el griego, cuando se habla de pasado, se ocupa un concepto que es, lo voy a anotar acá, que es auristo, verbo auristo, ¿ya? Que es como un verbo en pasado. Y por ejemplo, lo que nosotros leímos recién acá, que nos habla de que Él nos amó, o porque de tal manera amó Dios al mundo, esa palabra que está ahí, o que dice que ha dado a su Hijo, también, está en modo auristo activo, si no me equivoco. ¿Cuál es la gracia del verbo auristo, a diferencia de otros verbos en pasado en el griego? Que el auristo, su énfasis como verbo es apuntar a algo pasado que está completo y es puntual. No le interesa al verbo auristo la duración ni nada de eso, sino que apunta a algo pasado que está realizado completo. Entonces es interesante eso, porque cuando vamos a hacer el estudio del pasaje bíblico, lo que nos está diciendo originalmente es que Dios nos amó, eso, y ya no hay duda de eso, ya lo hizo, y está ahí. Y nosotros ahora estamos disfrutando esas bendiciones, pero Él ya lo hizo, eso ya lo hizo Él, completó esa obra, eso es lo que está diciendo, nos amó. Por lo tanto, eso nos lleva también a pensar que el amor, y creo que alguien lo dijo, que el amor de Dios no es condicional. No depende de que Dios nos ame por ser más fieles o menos fieles, sino que Él nos amó. Nos amó. Tiempo auristo, activo, pasado, completo, hecho. Y interesante eso. Ya, se los dejo ahí como tips, si a alguien le interesa investigar sobre lenguas. ¿Sí? Que amó al mundo. Esa es su creación. Sí. Lo que sí es importante mencionar que el concepto de mundo, al menos en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, tiene como 5 acepciones. Se pueden significar 5 cosas distintas de acuerdo al contexto. ¿Ya? Pero sí, Dios amó a lo caído, por decirlo de alguna forma, a lo que estaba perdido. De tal forma que a través de su Hijo dio esperanza de vida eterna. ¿Ya? Bien. Nos quedan los últimos. Gálatas 5, 22, 24. ¿Alguien lo tiene? Y otra persona busque Juan 13, 34, 35. Gálatas 5, del 22 al 24, por favor. ¿Lo tiene Ale o no? Ya, la Nati. Y Ale, busca Juan 13. ¿Se repite, hermano? Sí, perdón, lo noté 2 veces. Ya. Romanos 5:8, sí, toda la razón. Muchas gracias. Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas gracias. El 24 me parece. 24, léalo por favor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Muchas gracias. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Qué dice Pablo acá en Gálatas 5, 22 al 24? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y más cosas que están ahí. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en este pasaje o en esta pericopa? Pablo lo que está haciendo es comparar 2 cosas, 2 estilos de vida. Los que son, según la carne, o la vieja naturaleza, o la ley. Pablo aquí está ocupando el concepto de ley para ese foco. Y los que son del Espíritu. Entonces Pablo va a estar describiendo aquellas obras que son manifiestas de la carne, como por ejemplo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 19, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejía y un montón de cosas más. Y después dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y lo que está después, gozo, paz, paciencia, benignidad. Por lo tanto, el amor también es un fruto del Espíritu. ¿Cómo entendemos eso entonces? Que proviene de Dios y que el cristiano también tiene que evidenciarlo, desarrollarlo, ya que el cristiano tiene el Espíritu. Y es lo que hablábamos en la clase pasada de la escuela dominical, si no me equivoco.
que hablábamos del bautismo en el Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, que va de la mano con esto, de que nosotros también somos llamados a evidenciar el fruto del Espíritu, ¿ya? Y finalmente Romanos 5:8. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién lo lee? Ale. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nuevamente está esta idea de incondicionalidad. El amor de Dios no está condicionado a algo que nosotros hayamos hecho, que estemos haciendo o que haremos en el futuro. Eso es lo que está también diciendo ahí. Bien, estos pasajes que hemos leído tienen algo en común. Ya no se los voy a decir todavía, pero sí lo vamos a ver más adelante. Antes de eso quiero citar un pasaje que me encontré interesante, que dice lo siguiente. En nuestra sociedad se suele hablar del amor en términos pasivos. Es decir, el amor es algo que nos sucede o sobre el cual tenemos poco o ningún control. Nos enamoramos. Hablamos de esta manera principalmente porque asociamos el amor a un sentimiento o emoción en particular. Sin embargo, la Biblia habla del amor en términos mucho más dinámicos. O sea, lo que está diciendo es que la Biblia considera esta idea de sentimiento, pero mucho más ampliada, más activa, ¿ya? No es como que yo sentí algo, me enamoré, listo, ejecuté el amor. No, la Biblia nos muestra algo más allá que eso. El concepto de amor funciona más como un verbo que como un sustantivo. El amor es una obra, es una acción que estamos obligados a realizar. Dios ama y nos manda a amar, ¿ya? Por lo tanto, si tuviésemos que definir lo que es el amor de Dios, y yo insisto, a mí me costó harto, porque es complejo, yo lo definiría de esta forma, que el amor de Dios es el atributo en donde se manifiesta el compromiso desinteresado, fiel y activo de buscar el bien del otro, fundamentado en su propio carácter. Dios mismo se presenta como amor. Este atributo también se relaciona con sus otros atributos, como por ejemplo la bondad. Dios, como es amor, también lo refleja en su bondad, acciones buenas. En su gracia, Dios es amor, manifiesta su gracia, su inmutabilidad. Su amor no cambia en función de si seamos buenos o malos. En su soberanía, Él decidió amarnos. En su perfección, es un amor perfecto. En su santidad, es un amor que nos lleva hacia Él. Es un amor eterno también, relacionado con la eternidad. Es un amor que no tiene límites, infinitud, y también es un amor que busca la justicia. Por lo tanto, este atributo del amor, y ahora entiendo por qué está al final, se relaciona claramente con todo, porque Dios es un todo, no podemos pensarlo de forma parcelada, pero va muy de la mano esto, del amor. Creo que Pink, si no me equivoco, él señala que Dios se presenta de tres formas en la Biblia. Que Dios es luz, que Dios es amor y que también, creo que hay un tercero que no recuerdo cuál es. Entonces, es interesante que en su esencia misma Dios se revela como amoroso, como la esencia del amor. Arthur Pink va a decir lo siguiente: el amor de Dios no está influenciado. Con esto queremos decir que no había nada en los objetos de su amor que movieran a Dios a amarlos. No existía nada en la criatura que lo atrajera o lo impulsara. El amor que a una criatura siente por otra se debe a algo en el objeto amado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Si tú amas algo, es porque tú has visto algo que te llama la atención. Es como, no sé, pues yo veo pasar un auto de lujo y yo lo amo, lo deseo, lo quiero. Porque vi algo que me sirve, que trae un beneficio posiblemente. Pero acá Pink va a decir, pero el amor de Dios es libre, espontáneo, sin causa. La única razón por la que Dios ama a alguien se encuentra en su propia voluntad soberana. ¿Ya? No depende de condiciones, no depende de ciertos atributos, algo que hayamos hecho, sino que soberanamente Dios nos ama. ¿Sí? Y que ese es el amor que habla en 1 Corintios 13.
4 tipos de amor: el amor storge, filial, eros y ágape. Y cuando uno busca amor y va al original, dice que es ágape, ese amor. Y ese amor ágape, como tú lo describiste recién, es un amor, a diferencia de los otros tipos de amor, que surgen desde una influencia externa, o sea, algo provoca al otro a amar. El amor ágape no tiene eso, de que el otro provoque o haya algo que lo mueva a amar, sino que es un amor que ocurre desde amar, como lo describe tal cual 1 Corintios 13, porque no busca lo suyo, es decir, un amor incondicional, es un amor sacrificial, es un amor que se derrama, es un amor que no espera nada a cambio, es un amor que no ha habido una provocación inicial, Un estímulo. nada, es algo que surge desde la propia iniciativa y se mantiene no por estímulo tampoco, sino que es, en ese sentido es activo, pero activo desde la propia iniciativa, no desde una retroalimentación como en lo otro, porque en el storge, que era el de familia, por ejemplo, era un amor natural que surge desde los padres a los hijos a los padres. En el filial era entre los amigos, porque había algo en común. En todos los otros amores hay algo en común que une a los dos agentes, al amado como el que ama. Hay una reciprocidad. En cambio, en el amor ágape no existe esta dimensión de la reciprocidad para que haya una fuente de amor. Es como, por así decirlo, unidireccional. Surge desde acá hacia allá. Sí. De hecho, ¿se acuerdan que le dije que todo esto tenía algo en común? Ágape. Todo esto son amor ágape. No son otro tipo de amor. Lo vamos a ver también más adelante. Te me adelantaste. Hiciste spoiler. Pero vamos encaminando hacia allá. Pregunta, ¿de qué manera Dios nos ha amado? ¿Han pensado en eso? Analizando toda la historia, todo. ¿De qué forma Dios ha manifestado su amor con nosotros? Bueno, de habernos creado. Muy bien. Habernos creado. Creo que Pink, él va a hablar de la elección, incluso en la elección, antes de la creación, Dios ya estaba manifestando amor. Muy bien, creados. El hecho de que Dios nos haya creado es una manifestación de amor. Yo justamente pensaba en eso, que toda su creación fue buena, dice buena, y lo hizo con amor. O sea, ahí demuestra... Cuando uno hace las cosas con amor, las hace bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más ha hecho Dios que nos refleja en ese amor? Ya, pero antes de eso. ¿Qué más? Mostró su misericordia en la caída. Antes de eso. De hacernos imagen y semejanza. ¿Ya? Por ahí. En ese tiempo, en esa época. ¿De qué otra forma más Dios mostró amor? Dándole una compañera. Ya, bien. De hecho, Adán dijo, esta sí que sí. Esta sí que sí. No, que de hecho Adán, muchos dicen que es como un poema, lo que él dice. Esta sí que es, porque es como que Adán ve toda la creación, ve todos los animales y es como que no encuentra nada que lo llene o que lo complemente. Entonces cuando Dios le crea la esposa, porque creo que no se llamaba Eva todavía, la varona, él se alegra, exclama. Pero antes de eso, o también por ahí, más o menos por ahí. Esto es más confesional en realidad, es más teológico esta conclusión. Pero el hecho de que Dios haya establecido un pacto con el ser humano, con la humanidad, también es una muestra de amor. Porque Dios pudo haber perfectamente creado al ser humano y haberlo dejado ahí. Pero el hecho de que Dios haya establecido una relación con el hombre y le haya permitido incluso bendecirlo a través de la obediencia, también es una muestra de amor, un amor soberano. Redimirnos del pecado, como decía Pablo, el enviar a su Hijo, el mostrar una solución al problema del Edén, que es la caída, es también una muestra de amor. Y yo creo que ahí también nos lleva a Juan, porque de tal manera amó Dios a eso que estaba perdido, quebrado, que envió a su Hijo. Y por otro lado también las bendiciones que nos da diariamente. O sea, no solamente nos amó y refleja ese amor en salvarnos y hacernos parte de su pueblo, sino que también nos ama día a día.
el hecho de despertar, el estar acá, el tener salud, es una muestra también de amor, que a veces la tenemos tan normalizada, pero no somos dignos de eso. Y eso es una muestra de amor. Entonces, hay estas formas, ¿sí? Pensando en lo que decías, es como en la creación, esa muestra de amor en el mandato cultural, creo que es la misma muestra de amor que tiene después cuando nos entrega la gran comisión. Veo como un paralelo ahí de amor. Sí, sí. Es interesante esa idea de... Hacernos parte del proyecto. Yo les quiero hacer ya, voy a hacerlo corto, una reflexión con respecto al mandato que el Señor manda en el Edén. ¿Qué es lo que Dios le llama a hacer al hombre? ¿Cuál es la bendición que les da? ¿Cuál es el mandato que les da en el Edén? No, porque Fructificar y multiplicar, ¿cierto? Es el mandato que Dios le da a su pueblo, o a la humanidad en este caso, porque no existía pueblo de la redención, si todavía no caían. Ustedes sabían o han escuchado de que lo más probable es que en un par de años más, o en un par de décadas más, toda Europa esté llena del Islam. ¿Sabían eso? Que ya está invadiendo de tal forma. Yo he escuchado algunos testimonios de personas que lo ven en temas comerciales, en temas de negocio. En una década más. En una década más. ¿Se han cuestionado eso? ¿Por qué está pasando eso? Y la pregunta es, ¿de qué manera ellos están dominando de esa forma? Mandato cultural. familias crecen, ellos no creen. Por un lado, tenemos cristianos que no quieren tener hijos. Cristianos que, ¿para qué vamos a traer hijos al mundo a sufrir si la tierra está llena? Y por otro lado tenemos a musulmanes que están llenos de hijos. Y están llenando la tierra para la nueva generación. Entonces, en esencia, ¿quién está cumpliendo realmente ese mandato? Son ellos. Y no lo están haciendo con los parámetros bíblicos y con la fe verdadera. Y ahí como cristianos hemos fallado. Ese es el paréntesis, ¿ya? Pero se los dejo ahí para que lo piensen. Es el próximo campo misional que vamos a tener. Ya no son quizás las tribus indígenas no alcanzadas, no, es Europa. Mandar misioneros a Europa a evangelizar musulmanes y que mueran por eso, porque ciertamente van a morir. Hermano Juan Carlos. A lo mejor no me pegaré el tema ese que estaba mencionando. Era un paréntesis nomás por si acaso. Voy a hacer paréntesis. Lo que pasa es que incluso casi visto como modo compilación, la Agenda 2030 está enfocada en la disminución de los nacimientos por pareja. El orden del LGTB, toda esa historia, también va contra el dinero de la natalidad. De hecho, el no matrimonio también está dentro de la Agenda 2030, que va a prohibir sin necesidad de casarnos, y la libertad de las parejas homosexuales que no pueden engendrar, puedan constituir como familia, también va. Entonces, hay un tema bastante profundo en eso, porque no solamente de que una religión como el Islam, ellos se multiplican como conejos literalmente, 7 hijos, 8 hijos, y en España, en Inglaterra, hay una subvención, entregan casas, entregan dinero, pagan la escuela. De hecho, ha sido tanto el tema de que en este momento hay más mezquitas en algunas zonas de Inglaterra que iglesias cristianas. Hay una cantidad de habitantes, no sé si el 25 o el 30% que son musulmanes, y están empezando a modificar desde ya las leyes para que puedan incluir el idioma dentro de los normas religiosas. Entonces es un tema profundo, preocupante para los cristianos, porque hay que recordar que nosotros somos los enemigos de ellos. Los inconversos, todos los inconversos somos enemigos. Sí, nos quedamos dormidos como cristianos. Nos ganaron. Y vamos a tener que amarlos, ir a evangelizarlos.
amar a esos enemigos. Sí, Magda. Oye, es un paréntesis por si acaso, ya. Tenemos un dato. Ah, ya. Justo el otro día, como yo trabajo en el hospital, iba pasando por donde entregan los mamparas de bebé, y le pregunté a los colegas que estaban ahí que cuántas veces a la semana llegaban. Me dijeron una vez que llegaban 50 mamparas de bebé. Por lo tanto son 200 mamparas al mes. Pero antes llegaba una vez a la semana, pero 100. Entonces, Datos duros, ¿eh? Datos mata relatos. Porque los vapores empezaron a entregar en el primero, segundo mandato de la cabeza. Entonces no es algo que, o sea, un dato que en muy poco tiempo ha Entonces, ahí tenemos el desafío de amar, hermano. De amar la creación y de amar la misión de Dios. Y no quedarnos en los laureles, como se dice. Ya nos quedamos muchos años. Ya están dominando la política, el fútbol, la economía, el comercio. Pero bueno, el Señor nos llama a ser fieles. ¿Qué es lo que dice Pink con respecto al amor? El amor de Dios a su pueblo no comenzó ayer. No comenzó con el amor de su pueblo hacia Él. No es que Dios nos haya amado porque nosotros lo amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que dice Juan. Nosotros no le damos a Él primero para que Él nos pueda devolvernos. No es un amor recíproco. Nuestra regeneración no es el motivo de su amor, sino que su amor es la razón por la cual Él nos renueva según su propia imagen. A menudo la primera manifestación de su amor aparece cuando sus escogidos, lejos de estar buscándolo, están en el peor momento. Eso es lo que dice Pink. No es que Dios te vaya a amar, te ame en tu mejor momento. Él ama cuando tú estás ahí, en lo peor. Ese es el amor de Dios. No es un amor que depende de algo. Pregunta, ¿el amor es atributo comunicable o incomunicable? Comunicable, claramente. De hecho, tenemos hartos versículos acá. Y vamos a hablar de el amor, cómo se desarrolla en la Biblia. Así que voy a borrar un poquito para que podamos anotar algunas cositas. Llegó mi amada. Bien, estamos hablando del amor por eso. El amor en la Biblia se describe con distintos términos, ¿ya? La Nati mencionó algunos que son los que se ocupan en el Nuevo Testamento. De hecho, en el Antiguo, el concepto de amor, por lo que pude ahí investigar, es uno solo, o es una pura palabra, un puro término que es ahav. Ahav. Ese es el término que, al menos en el Antiguo Testamento, se nota. ¿Ya? También se ocupa con la misericordia, va relacionado con eso. Entonces, yo creo que también es un tema cultural. Como en la época judía, o en el lenguaje judío, esta idea de amor está en un todo. Pero pasando al lado griego, vamos a ver que hay una distinción de amor. ¿Ya? ¿Cuáles son los amores que nosotros vemos en el Nuevo Testamento? ¿Alguien podría decirlo? Que no sea la natividad, que ya lo mencionó. ¿Ah? ¿Cuáles son los tipos de amores que están en el contexto del Nuevo Testamento? Pablo dijo uno. Eros. ¿Ya? Ágape. Pilo, ¿ya? Ágape, fileo, ¿cuál más? Es storge. Stor.
De hecho, creo que... Eso apunte lo tenía. Bien. Ágape, filos o fileo, storge y eros. El eros no se menciona en la Biblia. ¿Ya? No, porque cantar está bajo el concepto de Ahab. De hecho, después lo fue a buscar y dije, no, cantar es de usar otro concepto, y él mismo, Ahab. El eros estaba presente en la cultura en la cual se escribió el Nuevo Testamento, pero cuando se habla de amor en el Nuevo Testamento no se ocupa ese concepto. ¿Ya? Esa es como la distinción, ¿ya? Para resguardar la definición. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Alguien sabe a qué apunta el eros? Erótica, bien. ¿Qué más? De pareja. ¿Qué más? El eros. Ya, podría ser también físico, asociado quizá a alguna virtud física. Ya, ¿algo más? Romance, ya. Mariposa en la guata, sí. Sí, y también se asociaba a algo que es un poquito fuerte, así que tenía que ver también con temas paganos. ¿Ya? No voy a decir la palabra porque hay un menor de edad, pero habían ciertas culturas o ciertos ritos paganos que involucraban ciertos actos que estaba asociado al eros. No sé si me entiende, ¿ya? Entonces, la idea de eros estaba asociada a eso, a lo sensual, a lo erótico, como decía el hermano, a lo pagano, ¿ya? De hecho, no es nada nuevo de que en el contexto de Pablo, por ejemplo, en Grecia o en Éfeso, está esta idea de rituales paganos, que son realmente, o sea, en nuestro contexto serían totalmente repudiables quizás, totalmente impropios de nuestra cultura occidental. Entonces, el eros estaba asociado a eso. Por otro lado tenemos el ágape, que el ágape de hecho, son todos los ejemplos que vimos delante, los que teníamos anotados como versículos. Eso, si uno va al original, la raíz del verbo o el tema verbal es agape o agapeos, ¿ya? Entonces, tiene que ver con ese amor, el cual, si tuviésemos que definirlo, es el amor más elevado que busca el bien del otro, sin esperar nada a cambio. Si tuviésemos que definirlo, es un amor sacrificial. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar acá, sacrificial. Si tuviésemos que hacerlo en una palabra, ¿ya? El eros sería sensual. O romántico también, ¿ya? Sí. Pero también nos queda el fileo o filos, que también es este es un amor que está en la Escritura, pero está basado más en algo como compañerismo, afecto, amistad, ¿ya? Entonces, el fileos está asociado a eso como una amistad, un amigo, más que un amor sensual o erótico, pasional, sino que es como un amor fraternal, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, esto es como de amigo, amistad. ¿Y el storge, alguien sabe? Es como familiar, sí. De hecho, no hay muchos ejemplos, pero se ocupa en Romanos 12:10, la palabra filostorgos, que viene de acá. Es como más familiar. Que algunos lo definen como ese amor que es como un amor natural, que es como que tiene un padre con un hijo, que es como que nace ese amor porque es padre e hijo y hay una relación ahí, ¿ya? Entonces, el ágape es el que más predomina en la Escritura. Los textos que leíamos tienen esa raíz de ágape en el original. Sin embargo, es interesante ver el fileo, cómo el filos o fileos se describe en la Biblia. Y de hecho, no sé si usted sabía, pero una de las 7 iglesias se llamaba Filadelfia.
¿Se acuerdan o no? Filadelfia. Viene de acá. Filos. Los fileos. Lo vamos a anotar acá. Filadelfia. Así se anota, creo. Filadelfia. 2 palabras. Filos, ¿qué significa? Amistad. Y adelfos. ¿Alguien sabe lo que significa adelfos? No. Ustedes son mis adelfos. Hermanos. Entonces, Filadelfia es como, si tuviésemos que juntar esos dos conceptos, es como un lugar de amistad fraternal. ¿Ya? Ese es como el concepto que busca Filadelfia. ¿Ya? Filosofía también. ¿Han escuchado la palabra filosofía? Filo, amistad o amor. Y Sofía, o Sofos, amor a Sofía. O Sofos, ¿qué es Sofos? ¿Alguien sabe o no? Sabiduría o conocimiento, es como el amor al conocimiento. ¿Ya? Filosofía, amor a la Sofía. Bien, bien. Súper bien, aprobado. Bien. Quiero que leamos Juan 21. ¿Ya? Tengan a mano Juan 21, por favor. Y yo creo que tenemos que ir cerrando ya porque estamos... Pero está buena la conversa. Juan 21. ¿Lo tienen ahí? Ya. Vamos a leer del 15 al 17. Por favor. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Muchas gracias. Esta historia es bien interesante. ¿Por qué Jesús le pregunta 3 veces a Pedro? ¿Ah? Por las 3 veces que lo vendió. Algunos dicen que es como una reconciliación, que Jesús le pregunta y como que le confirman esas mismas 3 veces en donde Pedro le había negado. Pero es interesante este texto porque lo voy a leer a la luz de esto. ¿Ya? Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me ágapes? Eso le dice Jesús. ¿Me ágapes? O agapeo, no sé. ¿Más que estos? Estoy leyendo la Reina Valera, ¿ya? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te filos, o te fileo. O sea, Jesús le está preguntando: ¿tú me amas sacrificialmente? Yo te quiero como amigo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Gramaticalmente, ¿ya? Gramaticalmente. Después Jesús le vuelve a preguntar lo mismo. Me perdí. Ya. ¿Tú sabes que te amo? Él le dijo: apacienta mis corderos. Misma escena. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ágapes de nuevo? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te filos, te amo como amigo, o tengo esta amistad.
Le dijo, pastorea mis ovejas. Le repite nuevamente lo mismo. Tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ágape. No, filos. Jesús cambia la palabra. Es interesante analizar ese texto a la luz de esas ideas. Jesús 2 veces le pregunta por ágape, pero la tercera es por filos. De hecho, creo que la versión que leyó la Magda lo tiene así mismo. Es quieres. Es la tercera vez que Jesús... Tiene que ver con posiblemente con las traducciones. ¿Ya? Pero es un tema que podemos ocupar harto tiempo en entrar en eso, pero podría ser, o inclusive puede que tengan la misma raíz hebrea. Como por ejemplo, claro, o Saulo, Saúl, Samuel, Ismael, como que, ¿ya? Sí, puede ser que las traducciones tratan de ocupar un lenguaje más común, ¿ya? Entonces, la tercera vez que, eso en paréntesis también, la tercera vez que Jesús le responde o le pregunta a Pedro, es como que, ¿me quieres? Es como eso. Y ahí es como que Pedro a lo mejor recapacita. Entonces a lo mejor el hecho de que Pedro se entristezca no necesariamente es que le haya preguntado 3 veces y que le esté recordando la negación, sino que también podría ser que Jesús le está recriminando y Pedro entiende de que el amor que requiere el Señor es un amor más sacrificial que de amigo. Podría ser de esa forma, pero este texto nos presenta esos amores de esa forma, ¿ya? ¿Quién escribió este libro? ¿El que estamos leyendo? Juan. Y yo me imagino a Juan medio así. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. ¿Qué palabra ocupa ahí en amaba a Jesús? Si no me equivoco, es ágape. O sea, Juan se describe como alguien que ama realmente a Jesús, en vez de Pedro que solamente tiene un amor de amistad. Entonces como que Juan por algo lo dejó ahí, ¿ya? Hermano Juan Carlos, o Ramiro. Ahí en la tercera respuesta de Simón Pedro, cuando le dice, tú sabes que te amo, ¿ocupa filos o ocupa ágape? Pedro siempre responde filos. Jesús, siempre, las 2 primeras pregunta con ágape y la última le pregunta con filos. Pedro siempre responde igual. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? Ya, voy a verificarlo para no mentirles. Este es Juan 20:20, ¿cierto? ¿O no? 21:20, ¿ya? Para verificarlo de... No, pero la parte final de Juan. Quiero corroborar eso. Juan 21, 20, ya. Vamos a verificar. Claro. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena había recostado. Está hablando de Juan. Y en el original dice discípulo a quien ágape. Ocupa el concepto ágape. Entonces Juan cuando se describe después, él se describe como el discípulo amado, el que ama sacrificialmente al Señor. ¿Ya? Yo entiendo como que Jesús lo amaba. Sí. ¿A quién amaba a Jesús? Sí, tienes toda la razón, sí. Aquel que amaba a Jesús. Entonces, aquí tenemos esta idea del juego de estos verbos, o cómo estos tipos de amor se manifiestan en este relato cortito. Tanto el ágape como el filos, que son los dos que predominan, ¿ya? El storge se ve en Romanos 12:10, es como el único caso que se ocupa como filostorgos, ¿ya? En el original.
Bien, hermanos, estamos ya en la hora casi y me queda la última parte. ¿De qué manera nosotros practicamos el amor? Mateo 5, 43, 44. Otra persona que busque Levítico 19, por favor. Otra persona, Proverbios 17, 17. Mateo 5, ¿alguien lo tiene? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bien, entonces, ¿cómo practicamos el amor? ¿Amando a quién? A los enemigos. Es fácil amar al amigo, al que te ama. El Señor nos llama a amar al enemigo. Levítico 19, ¿alguien lo tiene? Levítico 19, que lea el versículo 18. Por favor, Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Amar a quién? A tu prójimo. Pero en este caso el contexto nos sugiere que amen a los que están en su pueblo. Mostrar su amor a los de Israel. Eso es lo que está diciendo. Lee Pablo ahora Levítico 19, 34. Y el cuarto año todos sus frutos serán consagrados en alabanza. 24. 34. Como aún natural que vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, y yo Jehová vuestro Dios. Bien. ¿A quién hay que amar? Extranjero. Al extranjero. Pero hagamos teología bíblica. ¿Quiénes son los extranjeros? Que no son parte del pueblo de Dios. Los inconversos. Esos son los extranjeros. O sea, ¿qué es lo que está diciendo la ley? Que tienes que amar también, además de la familia de la fe, amar a los inconversos. ¿Y de qué manera se ama a los inconversos? Claro, porque se podría malinterpretar este pasaje bíblico y decir de que Dios aquí está permitiendo el yugo desigual, lo cual sabemos que bíblicamente no es así. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento es claro. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿O cómo podemos aplicar eso nosotros? Y mostrando ese amor en cosas prácticas también. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? Como también el acto de Boaz era cumplir la ley, de amar al extranjero, al que venía de afuera. O sea, esta idea de amar no es solamente relacionada con aquel que es de tu misma fe, por decirlo de alguna forma. Tú puedes amar a otro, bendecir a otro que no es creyente. Y somos llamados a eso. Proverbios 17, 17, ¿alguien lo tiene? En todo tiempo ama el amigo, y es como el hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo, entonces, ama a quién? Al amigo. Puedes manifestar ese amor. Que alguien busque Romanos 13, 8 al 10. Yo voy a leer Efesios 5, 2, que dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y acá lo que está haciendo Pablo es mostrarnos que el amor es como un sacrificio. Como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Se entregó a sí mismo por nosotros. Es el amor ágape.
ese amor sublime que nos llama la palabra de Dios a cumplir y a buscar. Un amor desinteresado, un amor que no busca su beneficio. No es que yo te amo porque eso me trae beneficio, no, yo te amo porque el Señor me llama a amarte. Y es el sello del cristiano. Romanos 13, ¿alguien lo tiene? 8 al 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Tomándonos de lo que decía Pablo, tú puedes pretender cumplir estrictamente toda la ley, pero si en realidad no estás amando, no estás cumpliendo nada. Y de hecho eso es lo que Jesús le dice al joven rico. ¿Se acuerdan de esa historia? Él cumplía la ley o pensaba que la cumplía. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús le está diciendo, ama. Ámame a mí y ama al resto. Y sígueme. No lo amaba realmente. Entonces, el cumplir los mandatos está relacionado con el amor. De hecho, aquí hay una... Sí. El 8, el 13 dice, no debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Exactamente. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. 1 Corintios 13 nos va a hablar de la edificación, ¿cierto? Lo que conversábamos delante. Puedes tener un montón de dones, pero si no tienes amor, no sirve. Eso es lo que dice Pablo. Y finalmente, Romanos 8, 35, 39, si alguien lo tiene, y con ese cerramos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Hasta el 39, sí. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. O sea, no hay nada que nos pueda separar del amor. Y eso también nos da confianza. Que el amor de Dios actúa también con todos sus atributos, su soberanía, su eternidad, su fidelidad. ¿Sí? ¿Nati? Sí, que cuando estudiaba los atributos de la semana pasada, los autores usaban como esta idea que hablaban de los atributos de Dios, por ejemplo, de la fidelidad, que era algo metafísico de él, o sea, que era parte de su esencia. No era como que él tenía el atributo, sino que era parte de su esencia, de su naturaleza. Y eso me hacía... No fue la máquina por si acaso. Es otra moto. Ya estamos en la hora. Y esto me hacía pensar en Primera de Juan 4, cuando al principio habla Primera de Juan 4 de quiénes son de Dios, quiénes no son de Dios. Y cuando en el versículo 7 en adelante empieza a hablar de que el amor es, dice que es el que es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, el amor es algo que es nuestra identidad, es algo muy profundo en un hijo de Dios. O sea, Juan llega a tal punto a decir que no tiene amor o que no es de Dios. O sea, entonces no es algo como solamente como verlo como un mandato que tenemos que obedecer. Es parte de nuestra esencia, de nuestra identidad. Es algo muy profundo, es como que si lo quisiéramos ver, es como de lo que estamos hechos. Como casi nuestra
materialidad espiritual, por así decirlo, es amor. Entonces, de nosotros no debiera fluir nada distinto a eso. Obviamente seguimos con estos como resabios del pecado nosotros, pero nuestra esencia hoy ha sido cambiada, somos una nueva criatura, una nueva naturaleza, por lo tanto, de nosotros debiera fluir amor, como fluyen nuestras palabras, o sea, amor no solamente como decir, yo decido amar, sino que amar, o sea, amar al hablar, al actuar, al pensar, al sentir, al mirar. Sí, que todo sea amor. Y eso ya te vuela la cabeza porque es una cosa muy, muy compleja que implica todo nuestro ser y por eso me acuerdo de las palabras de Jesús, de amar a Dios con todas tus fuerzas, tu mente, con tu todo, que todo tu ser esté amando. Bien, hermanos, estamos ya en la hora, se nos acabó esta serie de estudios, finalizamos con el amor. En palabras simples, ¿cómo definimos este atributo? ¿Cómo podríamos definirlo? Dios es amor. Dios es amor. ¿Alguna idea de cómo definir este atributo? Yo tengo un pensamiento. ¿Ya? No, que lo estaba pensando desde ayer, desde que hablé con Germán de esto, yo pensé que uno no puede llegar a saber bien qué es el concepto de amor si no conoce al Señor. Porque antes de el concepto que yo por lo menos tenía era el amoreros quizás, o ágape, mi sobrina, mi familia, o era el ágape o Filos. Sí, hasta ahí llegaba en cuanto a lo que yo sentía. Pero al conocer al Señor, uno se da cuenta que el amor es más, un compromiso, una decisión, sacrificio. Exactamente. Ale, bueno. Sí, lo definiría, o sea, mi corazón lo define como entrega. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo definimos el amor? Una entrega sacrificial, sin... La palabra desinteresada. Claro, de forma desinteresada, sin buscar algo a cambio, y que implica tu voluntad, pero también tu emoción, si no podemos disociarlo, somos uno. Yo al menos intentaría definirlo así. Y le comentaría un poco lo que decía Natalia, también que va en una dirección, porque de nosotros no salía nada bueno. Entonces ese amor sacrificial, la entrega, o lo bueno que pueda salir de nosotros, el Señor obrando en nosotros, el amor del Señor. Exactamente, y por eso es importante que cuando tú ames a alguien, lo hagas porque lo estás amando del corazón, no porque tú estés esperando algo a cambio. Entonces, es un pequeño paréntesis, pero esto es interesante, porque a veces muchos matrimonios o muchas parejas fracasan porque ellos viven el storge y el eros. Ellos entienden el matrimonio de esa forma. Entonces, mi esposa dejó de darme lo que yo quería o lo que yo necesitaba, por lo tanto ya no la amo. O ya no siento amarla. No sé si me entienden. Cuando en realidad lo que deberíamos buscar es el ágape. Y de hecho Pablo es clarito en Efesios. ¿Cómo el esposo debe amar a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Se sacrificó por ella, murió por ella. Ese es el amor que tenemos que vivir. No un amor condicionado, no un amor que busca algo a cambio, porque al final de cuentas es un amor utilitario. Yo estoy amando a alguien porque me trae beneficio, o me hace feliz, o me da el placer que quiero, cuando en realidad lo que debemos buscar es amor sacrificial. ¿Ya? Hermano Ismael. No sé si
dice Pablo que hay que ser imitadores de Cristo. Por eso es que ahí uno, si uno quiere ser imitador de Cristo, ¿no es cierto?, para llegar un día a hacer lo que realmente el amor de Dios quiere que nosotros hagamos, tendríamos que ser imitador de Dios, imitador de Cristo. Porque Cristo fue amor, Él vino acá a entregarse total por una causa, ¿no es cierto?, de amor. Entonces, esa es lo que dice Pablo, ser imitadores de Cristo. Llena, para mí, llena toda esa parte. Todo ámbito de tu vida, sí. Muy bien. Magda. Y me pasó con mi sobrina, por ejemplo, igual siempre me voy a la práctica, que de repente uno también puede confundir el tema de amar con decirle a todos que sí, todo lo que le piden a uno. Pero se supone que si amamos como Dios nos enseña, también debemos como ser disciplinar a otros. El que ama disciplina, claro, sí. Mi sobrina, yo la voy a dejar, después la voy a dejar a su departamento. Y la orden es de mi hermana que yo la dejo y me voy. Yeah. Porque ella tiene que hacer tareas, hacer sus deberes, para yo no como quitarle el tiempo, porque ella se acuesta temprano. Entonces yo llegué y le empecé a contar una historia y ella quería como desviarse como de lo que mi hermana me tiene dicho a mí y a ella, que es la mamá, yo respeto eso. Y yo quería también quedarme con ella. Y le dije, no mi amor, porque usted tiene que hacer sus tareas, sus deberes, mejor el fin de semana, cuando tengamos más tiempo. Entonces no, por eso yo no la amo. Un ejemplo pequeño, cotidiano, pero... Sí, va de la mano la disciplina claramente, así que es un acto de amor. ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Dios es amor. ¿Está claro eso? Sobre el carácter de Él y cómo Él se relaciona con nosotros. ¿Dios ve algo en nosotros para amarnos? No. Desinteresadamente nos amó. Incondicionalmente. Con amor eterno, como diría Jeremías. Si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto mi manera de vivir? ¿Y cómo cambia mi relación con los demás? Pregunta, ¿estás amando ágape? O muchas veces amamos solamente filos, o eros, o storge. O nuestras relaciones de amor son a través de beneficio. Yo creo que esto también tiene que llevarnos a pensar. Tanto en nuestro núcleo familiar, personal, como también en la iglesia. ¿Estoy amando a ese hermano porque me trae un beneficio, amarlo y ser amigo de él? ¿O lo amo porque quiero amarlo y deseo y siento amarlo? Preocupémonos de eso también. Y quizás como iglesia en general también preguntarnos eso. A veces las iglesias o los liderazgos de la iglesia no aman con ágape. A veces se preocupan más y atienden más y dedican más tiempo a las personas que les traen más beneficio. Y pasa muchas veces. Y somos tentados a caer en eso. Y el Señor también nos llama a corregir, a amar de forma sacrificial a todos nuestros hermanos. No hacer acepción de personas, como diría la Escritura. Bien, ¿algún comentario final, hermanos, sobre esto? Antes de cerrar. Sí, hermano Romero. Sí, con respecto a lo que decía al final del amor que tenemos que tener en la congregación, muchas veces fallamos en cuanto a eso, porque por alguna razón, para esto tendríamos que conocernos bien, ser bien honestos, transparentes entre todos, porque hay casos en que hay hermanos que somos bien fríos en realidad, somos bien fríos en ese sentido, y como que estamos medio apagados en cuanto al amor y las necesidades de nuestros hermanos. Entonces, esto hay que practicarlo. Es una forma es práctico en realidad. Cuando Pablo habla del amor o habla de
de que Él llevaba la marca de Cristo en su cuerpo, es porque Él lo practicó. Su ministerio fue muy parecido, al nivel más bajo, así como hombre pecador, al ministerio de Cristo, de Jesús. Él se sacrificó. En la primera iglesia, que fue en el segundo viaje, a él le sacaron la mugre, lo apalearon. Lo apalearon y lo metieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque fue a llevarle el evangelio y la salvación a esa... A los que lo necesitaban. Claro. Entonces, eso nos cuesta a veces estar con esa luz encendida. Porque todo lo vemos medio superficial, nos vemos, nos saludamos, pero no conocemos la situación que está en el hermano. Sí. Y eso hace poquito nos ocurrió un caso y tenemos que estar despiertos en ese sentido, estar atentos a todo. Y a veces nos preocupamos de las cosas superficiales, de la amistad que tenemos acá, los que tiramos la talla, pero en lo profundo ahí como que fracasamos. No así la mujer está más atenta. La mujer capta el tiro. Hay una gran diferencia entre la mujer y nosotros los hombres. Sí, sí. El ministerio de Jesús es claramente un ejemplo de ese amor ágape. Que Jesús perfectamente pudo haberse codeado con los escribas, los fariseos, los sacerdotes, pero él ¿a dónde iba? A los que no les traía ningún beneficio. Los marginados, las prostitutas, los ladrones, los cobradores de impuestos, los traidores de la nación. Jesús era intencional. Jesús invertía tiempo con ellos. Y eso también es parte del amor sacrificial. ¿Bien? Hermanos, vamos a orar para agradecer al Señor, para terminar y pedir, ¿sí? Pablito quiere decir algo. Yo aprendí que antes que nosotros existiéramos, Él estaba existiendo, hizo todo esto para nosotros y también nos hizo este mundo y Él ya sabía que íbamos a ser todos nosotros. Sabía que nosotros íbamos a tener este nombre, este apellido, y todo esto. Y sabía que nosotros un día vamos a estar en el cielo. Amén. Bien, bien. Ahí Pablito nos recuerda la soberanía de Dios y cómo Él antes de todo nos conocía y sabía todo lo de nosotros y a pesar de que como éramos, nos amó. Eso es lo maravilloso. Vamos a orar para agradecer al Señor por este estudio. Señor, te damos las gracias en esta noche por tenernos reunidos para poder conversar y aprender más de tu amor, Señor. De lo que tú nos revelas a través de la Escritura, a través de la historia, Señor. Y gracias por ese amor sacrificial que tú nos muestras, Señor. Ese amor desinteresado, ese amor que no ve, no pide, no desea nada a cambio, Señor. Sino que por voluntad soberana, con sentimiento, con todo su ser, desea amar, Señor. Pon en nuestro corazón ese deseo, Señor. Que tu Santo Espíritu también dé ese fruto en nuestras vidas, Señor. Que podamos amar realmente, que podamos ser intencionales, que podamos preocuparnos de amar a aquellos que no nos traen beneficio. Que invirtamos tiempo en aquellos que hemos dejado de lado, Señor. Que nos preocupemos, que nos amemos unos a otros, Señor, como tu palabra así lo muestra. Gracias por tu amor, porque a través de tu palabra vemos de que tu amor ha estado siempre en toda la historia, que tú eres amor, Señor, y lo has reflejado en tus actos, en la salvación, Señor, en nuestra vida, en el día a día. Tú nos bendices amándonos, Señor, y te damos gracias por eso. Te agradecemos por esta serie de estudios que estamos terminando, Señor, porque podemos conocerte un poquito más de tu grandeza, Señor, y te pedimos que este conocimiento sea para tu gloria, que podamos, Señor, adorarte con entendimiento, que nuestra motivación sea siempre esa, Señor. Acompáñanos en el regreso a nuestros hogares, en el nombre de Jesucristo oramos.